Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, en concreto que es el episodio ya número 46 y bueno, pues vamos a comenzar de una forma, pues bueno, habitual, pero el tema no es habitual, el tema es diferente de lo que yo estoy acostumbrado a comentar. Sí que es verdad que, bueno, la última vez comenté una anécdota, pero ahora, digamos que más que una anécdota, voy a hablar sobre cierta figura que me impactó mucho, ¿no? Me impactó mucho en mi vida en general y me hizo ver los estudios, ver algo, digamos, para mí en aquel entonces, los estudios, esa maldita presencia que siempre está pendiente de mí, y no para y no me deja hacer la vida que yo quisiera hacer. Y me dio otra vertiente, me dio otro sentido, me dio otra forma de ver el tema de los estudios, porque bueno, yo era una persona estudiosa, pero tampoco era, vaya, tampoco era una persona excelente, ni mucho menos, simplemente hacía lo que tenía que hacer y siguiendo, ¿no? Y siguiendo. Pero quiero decir que era un estudiante muy corriente, muy normal, que tampoco era, sacaba buenas notas, pero tampoco era de los más brillantes de clase, ni mucho menos. Pero bueno, llegó un punto en el cual ni siquiera llegué a ese estándar digamos, que estaba acostumbrado a dar, ¿no? No, al final, pues bueno, me rebajé y al final, pues bueno, llegó a lo que llegó, ¿no? A repetir dos o tres cursos, ya ni lo recuerdo. Ya ni recuerdo cuánto repetí, porque imaginaos, ¿no? Imaginaos hasta qué punto, digamos, que estás tan desconectado del mundo que no sabes ni siquiera en qué, cuántas veces ha ocurrido una cosa, ¿no? Una cosa en concreto que debería impactarte tanto, ¿no? Como estudiante. Al final cuando estás ido, al final cuando estás fuera de todo, te da igual prácticamente todo. Te da igual todo y simplemente lo que quieres es dejar de sentir todas esas cosas malas que estás presenciando. Y por esos años me tocó una persona en concreto, un profesor, en mi instituto, que, que se diferenciaba mucho del resto, se diferenciaba muchísimo y debo decir que en primera instancia lo vi como una persona, pues bueno, altiva, lo vi serio, lo vi una persona, pues digamos que recta, ¿no? Como tiene que ser un profesor en un principio, ¿no? Pero no tenía, digamos que era una persona experta y se le veía diferente a los demás. No sé cómo explicar. Ves cierta experiencia, ves cierta prestancia, ves cierta inteligencia, porque yo veía a este profesor en concreto, era un profesor de matemáticas, y vaya, yo me sorprendía por cómo, digamos, obviamente es una persona instruida dentro del campo, por lo tanto, pues lo tiene muy rodado, pero veía mucho más que simplemente un estudio detrás, veía algo diferente, veía algo especial, sinceramente. Eh, yo lo veo así, yo lo veo así y digamos que yo creo que yo y todos veía cierta diferencia, veía, no sé, veía que era de otra casta, era de otro palo. Y, y yo con esa clase, entre que yo no he sido nunca alguien excelente y entre que me daba igual todo, pues no sacaba buenas notas y no sacaba buenas notas. De hecho, yo me dejaba todo prácticamente y no quería saber nada más, ni mucho menos. Simplemente seguir y quizás suene la flauta y apruebo. Pero no era el caso, no era el caso y si pasaba, pues bueno, pasaba muy de vez en cuando. Realmente sacaban notas nefastas, muy nefastas y bueno, simplemente eso, ¿no? Pero debo decir que, bueno, me tocó la época que más me dolía, bueno, todo básicamente, ¿no? Que más, vamos, que más susceptible era de cara al entorno. Y este profesor en concreto me acordó, digamos que me acordó una cita, siempre me acordaré, una cita con mis padres para charlar, para hablar conmigo. No recuerdo exactamente lo que dijo en esa charla, pero realmente me cautivó la forma de hablar, la forma en que, en que hablaba con respeto, con educación y con prestancia. Es que lo digo de verdad, era un profesor de los, vamos, un profesor único, único. Y aunque es curioso, ¿no? Aunque sorprendiesen casi todos los exámenes que me hizo, realmente yo lo apreciaba como un profesor, yo lo veía que, ostras, merecía la pena. Y sí, quizás era, no voy a decir estricto, más bien exigente. Pero era bastante flexible a la hora de poner notas. De hecho, digamos,
siempre me acordaré, pero tenía 2 particiones en un examen. Un examen era presencial y otro lo tenías que hacer en casa. Siempre me acordaré esas cosas, siempre me acordaré. Que aunque estuviese en casa, poco podía hacer porque no me enteraba ni la misma mitad, ¿no? Porque estaba tan desconectado de todo, tan desconectado de clase, que realmente no tenía yo, digamos, pues, las ganas de seguir, ¿no? Pero me acuerdo que en esa charla, recapitulando, me acuerdo que en esa charla me cautivó a sobremanera. Digamos que me hizo ver diferente, pues todo en general, todo lo que es el ámbito académico, todo lo que es el ámbito de la enseñanza, ¿no? De la educación. Y debo decir que en sus clases siempre decía que primero vamos a entenderlo, vamos a entender un concepto. ¿Para qué quieres estudiar cuando puedes entenderlo? Porque al final, ¿qué es un estudio? ¿Qué es un estudio? El entendimiento, la explicación por parte de otras personas que saben el tema. Por lo tanto, vaya, si una persona que entiende el tema, ha podido dar esa explicación, tú también puedes darla, entendiéndolo. No hace falta tampoco estudiarlo a rajatabla y tampoco, digamos, sin saber, porque al final que estudiar lo haces por hacerlo, por cumplir. Y el concepto no es ese. Aunque el sistema educativo esté así, que lo único que importa es aprobar los exámenes, en realidad la teoría, en teoría, es aprender. Tienes que poner en práctica tus conocimientos. Es asimilarlos y tenerlos en cuenta. ¿Sabéis? Como algo importante. Como algo a tener en cuenta, ¿no? Y no solo como algo, como un desafío, que también hay ciertas dificultades, por supuesto, pero como un mero desafío de simplemente quién memoriza más rápido y con más cantidad, ¿no? Y no es eso, para mí no es memorizar, para mí es entender los conceptos, para mí es saber los conceptos, para mí es ejecutar a partir de tu inteligencia y de tus conocimientos con respecto a ello, las acciones, las actividades, los exámenes. ¿Sabéis? Ese es el concepto de la educación. Y hay profesores que no nos entienden, que simplemente lo que quieren es que estudiemos y que pongan exactamente el libro. Eso me parece fatal. Yo no he estudiado. Yo no he estudiado educación, ni mucho menos. Pero vaya. Yo creo que la teoría es bastante sencilla y bastante clara. Yo creo que bastante importante de tener en cuenta. De hecho, yo creo que es el objetivo principal. ¿No? Yo creo que es el objetivo principal. Primero entiéndelo. Y si quieres estudiarte conceptos más abstractos, vale, de acuerdo. Pero primero entiéndelo. Porque ¿de qué te va a servir? ¿De qué te va a servir simplemente... Pues eso, simplemente estudiarlo? ¿De qué te va a servir? Al final, el concepto de estudiar es fútil. Porque al final, un año después, se te va a olvidar. A no ser que tengas memoria fotográfica. ¿Sabéis? Es que al final es todo inservible y es el sistema educativo, ya lo hablé en anteriores episodios. De hecho hay uno en concreto que hablo especialmente de esto. Pero bueno, nunca es de menos y ni de más el tema de... Nunca está de más el tema de, añadir esto que ya he hablado con anterioridad, que es el tema de que la educación se centra más en el tema de estudiar que el mero hecho de entender. Y no es así. La educación es el conocimiento, entender el conocimiento, adaptar el conocimiento en nuestro entorno y adaptarlo como uno nuestro y aplicarlo, ¿no? Y este profesor me dio a entender todos esos conceptos, me dio a entender que el sistema educativo es así, al menos en su primera forma, como base. Después hay gente que, lo deforma a su manera, pero el concepto es así, es entender. Primero presta atención a entenderlo, ¿sabes?
Y después, si quieres estudiarlo, de acuerdo, pero es que se te va a asimilar mucho mejor el hecho de entenderlo. Vas a estudiar mucho mejor si lo entiendes. Sé que hay gente que tiene, digamos, más capacidad que otra. Lo sé, pero eso no quita. Quizás te cueste mucho más, o te cueste menos, o lo que sea, pero intentadlo. Lo que no debe ser es estudiar de forma descerebrada y escupir todo, vomitar todo en el examen sin entender lo que acabas de escribir. Eso me parece algo fallido. Sí, el 10 lo tendrás, pero has fallado como alumno. Has fallado como una persona que tiene que retener la información, el conocimiento y aplicarlo, pero entendiéndolo, no repitiendo, haciendo eco, una cosa que está presenciada en el libro, que simplemente lo que haces es proyectar. Eres el libro, pero no eres tú el que escribes, eres el libro. Que le pongan el 10 al libro. Que le pongan el 10 al libro. Y sé que la educación está, digamos, está formada a partir de esta filosofía, que es el estudio. Y el estudio sí, vale, también hay una retención de palabras. Pero lo más importante, básicamente la base, el núcleo, lo que realmente hace educación, un estudio, es el conocimiento, es el entendimiento, es entender lo que está pasando, lo que estoy leyendo. Y eso, este profesor en concreto, me lo enseñó. Me enseñó que no por el hecho de haber estudiado algo, quiere decir que lo haya entendido. ¿Sabéis? Y al final, eso te hace reflexionar y dar otra vertiente diferente a la educación. Darle una vertiente diferente, un prisma, mirarlo de otro prisma. Y al final, eso me ayudó a resurgir de nuevo y empezar a sacar buenas notas. Me ayudó, el hombre, me ayudó, de forma directa o indirecta, no importa, pero me ayuda a entender este concepto, el concepto de aprender, de tener afán para aprender, no agobiándote estudiando cosas que ni entiendes. ¿Sabéis? Primero entended, después ya estudiad, pero primero entended. Si vais a estudiar de primeras, es que vamos mal, porque al final te vas a estresar, te vas a agobiar y puedes entender y estudiar en una cantidad de tiempo menor, mucho menor, que si empiezas a estudiar de principio. ¿Sabéis? Yo lo veo así. Y yo creo que también otra gente lo verá así. Pero la educación está como está. Está complicada. Está difícil de analizar. Y sé que es difícil. Sé que cómo vas a analizar, cómo vas a calificar, ¿no?, el entendimiento de una persona si es por medio de un examen. Por eso digo que yo no soy una persona a tener en cuenta en estos aspectos, pero sí dar una opinión, pues quizás diferente a lo que a lo que se ve últimamente. Y yo sé, yo soy alumno y sé cuando yo he estado sometido al tema de estrés. En estrés. Estrés. De hecho, todo lo que se junta, tanto universidad, la universidad menos incluso, menos diría yo, disculpad, menos. Pero en el instituto sobre todo, y en el colegio también, los nervios están a la orden del día, pero los nervios me refiero exacerbados. Tú puedes tener un nervio, sí, claro, puedes tener nervios, pero lo que hay en clase no es ni medio normal. Unos nervios, y yo ya soy una persona ansiosa y encima empática, imaginaos el combo. ¿Sabéis? En clase era complicado de analizar porque veía tantos compañeros con unos nervios. Decía, madre mía, tío, yo en un principio no estaba nervioso por el examen porque me daba igual todo y ahora me he puesto nervioso. Me he puesto nervioso porque vosotros os habéis puesto nervioso. ¿Sabéis? Hay mucho nerviosismo dentro de clase. Mucho nerviosismo, mucho miedo. Y al final es un examen, al final es una nota, ¿sabéis? Eso no determina nada, que sí, claro, es importante, por supuesto es importante. Y sé que hay una repercusión para algunos chicos, algunas chicas en casa con respecto a la nota. Sé que puede haber un castigo, sé que puede haber bla, 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 bla. Lo entiendo perfectamente, pero al final de todo es una nota. Tranquilizaos, no es el fin del mundo, ¿sabéis? Y al final la educación está para ayudarnos.
para formarnos como personas, como entes intelectuales, como seres intelectuales. No para ser un manojo de nervios, ¿no? La palabra que se me viene es nervio. Pero con este profesor, pues eso os digo, es una vertiente diferente. Es como que, sinceramente, vi el estudio de otra manera. Diferente, con más frescura, con más... ¿Cómo decirlo? Que se me hizo más ameno a la hora de entender, a la hora de atender en clase. Porque yo lo que hacía en posteriores clases, a partir de esa charla, a partir de esos conocimientos, a partir de lo que me otorgó la filosofía que tiene este profesor a la hora de enseñar, lo apliqué en otros medios. Ya no me refiero en el instituto, me refiero en casa. Yo aprendí en casa. Yo, entre comillas, estudiaba en casa. Y lo retenía esos conceptos nuevos y los aplicaba en mi entorno para poder asimilarlos y para tenerlos como uno propio, como tenerlo algo propio, como tener eso propio para mí. ¿Sabéis? Y hay gente que no lo ve y me parece triste porque es que en realidad es el concepto ese de entender es lo que verdaderamente hace un estudio. Lo que hace un estudio, y eso me hizo ver esa vertiente nueva. Me lo hizo ver. Y por eso yo a este profesor le tengo mucho cariño, le tengo mucho respeto, porque es una persona muy inteligente, es una persona que me dio digamos, un prisma nuevo en cuanto a mis estudios. Y eso me ayudó mucho, porque realmente yo soy una persona que últimamente, bueno, yo de pequeño estudiaba bastante, ¿no? Entendía, pero yo era más de estudiar que de entender. Cambié esa mentalidad e hice todo lo contrario, entendía más que estudiar. De hecho, estudiaba muy poco, ¿no? Los siguientes años, después de ese bajón que tuve, volví a clases con más fuerza, con esa mentalidad, y al final me ayudó muchísimo y sacaba buenas notas, sin tener que yo hacer el esfuerzo sobrehumano de estudiar, de siempre estudiar. Porque yo lo que hacía era llegar a clase, atendía, pero de forma constante, ¿no? De forma estricta, ¿no? Sin negligencia por ninguna parte, y a estar atentos en clase, y al final no me hacía ni falta ni estudiar a la hora de llegar al examen, porque tenía los conceptos aquí, los tenía aplicados, porque de hecho había conceptos que yo aprendía en clase y los aplicaba en mi círculo, ¿no? Los aplicaba en mi entorno, y al final eso lo asimilas mucho mejor, mucho más rápido. Y eso me ayudó mucho a la hora de estudiar, a la hora de sacar buenas notas. Y saqué los cursos siguientes de manera, entre comillas, fácil. Y sin agobios, y sin nervios. Y la gente me preguntaba, Enzo, ¿cómo sacas tantas buenas notas? Y yo le digo, porque estoy atendiendo a clase, porque estoy entendiendo, porque estoy cogiendo los conceptos y estoy, digamos, aplicando esos conceptos que se dan nuevos en clase en mi entorno. O practico también. Si, por ejemplo, yo no, digamos que presté atención en clase y no he entendido la explicación, yo preguntaba. Yo no tengo miedo en preguntar. Si yo no he entendido, no lo he entendido. Y que se ríen los demás, pero al final son mis notas, al final es mi curso. Así que te rías, vale. Habré hecho una pregunta estúpida, pero he intentado entender, ¿no? Lo que se está barajando por la clase y vale, quizás yo sea el único, pero bueno, me da igual, yo quiero entenderlo. Yo quiero llegar al punto de entenderlo. Independientemente de lo que me cueste, independientemente de lo que tarde yo en hacerlo. Quizás sea más atrasado con respecto a la clase, me da igual, pero quiero hacerlo, quiero entenderlo. Aunque tarde, quiero hacerlo. Y eso me ayudó mucho, chicos, me ayudó mucho el hecho de estar atentos, muy atentos en clase, muy atentos, de verdad, muy atentos. Y después de eso, simplemente llegar a casa, practicar un poquito lo que hemos dado, y eso se retiene en la cabeza y al final no hace ni falta estudiar. Realmente yo no estudiaba. Hablando claramente, no estudiaba. Y sacaba buenas notas, sacaba sobresalientes. ¿Por qué? Por eso. Por lo que me dijo este profesor, que aún lo tengo presente.
Esa es la clave de los estudios, entender. Es la mayor clave, la mayor. Y es lo que nos hace realmente seres inteligentes. Entender, porque al final lo que expulsas en el examen sin entender es un libro. Tú eres la bocina. Tú eres la que proyectas ese significado, pero no proyectas conocimiento. No proyectas sabiduría, ni mucho menos. Simplemente eres alguien inanimado, como un robot. Alguien programado para hacer eso simplemente. Que hay gente que le cuesta, entiendo que hay gente que le cuesta asimilar ciertos conceptos. A mí me cuesta, chicos, a mí me cuesta. Ha habido momentos que yo he estado atendiendo a clase por mucho que entendiese y me he perdido. Pero nunca está de más preguntar. Y oye, si la respuesta a la pregunta no ha sido para vosotros del todo satisfactoria, en el sentido de que no os he entendido bien del todo el matiz, pues bueno, preguntas de nuevo. Insistes, preguntad, participad, porque eso hace, aparte de que el profesor o la profesora te tenga más en cuenta y vea que estás más atento, tienes una dedicación con respecto a entender lo que está pasando en el aula, aparte de eso, te va a ayudar en el estudio, te va a ayudar a asimilar mucho más rápido y mucho más fácil, mucho más ameno los conceptos, porque lo vas a retener como algo tuyo. Así que poco a poco, pero también con cierta insistencia, con cierta fijación con respecto a entender en algo, entender conceptos, entender. Ese es el concepto, entender. Y no dejar pues básicamente algo tan importante como entender al estudio simplemente y retener cosas en la cabeza que al final ni van... Sí, te ayudan para sacar el 10, pero ¿para qué más? ¿Para qué más? ¿No? Al final es algo artificial, al final es un número. Que sí, te puede ayudar, obviamente, te da ese caché de decir, ostras, este chaval, pues bueno, hace digamos que se mueve, que se esfuerza. Yo no digo que estudiar sea para gente, digamos, idiota o gente que es vaga, ¿no? Ni mucho menos, de hecho todo lo contrario. Pero a veces puedes hacer lo mismo que una persona estudiosa y digamos que se estudia 10 horas, que estudia 10 horas algo, sin entenderlo. Puedes hacer lo mismo, pero no sé, en 1 hora, o ni siquiera en eso, haciendo lo mismo y sacando las mismas notas. ¿No? A veces hay que probar, a veces hay que intentar, pues bueno, ver cómo van las cosas, ver cómo... Probar este método y decir, oye, pues quizás me sirve, oye, pues quizás no, pero al menos intentadlo, porque al final, cuando llegas a clase, te notas mucho más libre, te notas mucho más, digamos, te sientes uno, ¿no? Te sientes uno con el entorno, con la clase, y vas al unísono con los alumnos y con la profesora, ¿sabéis? O con el profesor, ¿sabéis? Al final el concepto es muy fácil y muy sencillo, pero sí que es verdad que requiere un esfuerzo. Requiere también, digamos, ¿cómo decirlo? También valor, porque sí que es verdad que hay gente que no pregunta no por el hecho de no querer entender la asignatura o pasar de largo, simplemente por miedo, por inseguridad, por qué dirán los alumnos, sus compañeros o el profesor o la profesora. ¿Sabéis? Al final sí que ya sé que es complicado, pero a veces hay que esforzarse, a veces hay que olvidar que tienes compañeros alrededor en tu clase y pensar en ti mismo, en ti misma, con respecto a tu educación, con respecto a tu meta, a tu camino, con respecto a los estudios, a lo que quieres ser. Al final esas risas, al final ese momento gracioso, bochornoso, va a ser una más en la lista. Va a ser una más. Y a los pocos años se te olvidará. A los pocos años, incluso a los pocos días. Se te olvidará. ¿Qué quieres? ¿Arriesgar todo un curso por el mero hecho de unas risas? Por el mero hecho de unas risas que se te van a olvidar a los no sé, a las 2 semanas. A veces hay que pensar de forma fría. Y decir, ¿realmente tengo que ponerme tan nervioso a hacer todo este espectáculo
unas simples risas, una simple tontería, que quizás ni siquiera pase. Es que a veces nos hacemos unas películas, yo como el primero, hey, aquí soy ansioso, hola, ¿qué tal? Pero entendéis que sí que a veces te haces películas y al final no pasa nada, sí que al final no pasa nada, pero sabéis que al final hay que arriesgarse y entender los conceptos y seguir atendiendo para que cuando llegues a casa pues tengas ese momento de relajación, de descanso y que no haga falta, obviamente, a ver, si quieres repasar, si hay un concepto que no lo entiendes, bueno, yo lo he hecho muchas veces, ¿no? Pero digamos que no tienes esa insistencia de estudiar, de ese agobio de estudiar cuando tienes los conceptos ya. Cuando tienes los conceptos ya en la cabeza, ¿sabéis? Ha habido muchos exámenes que yo prácticamente no he estudiado y lo único que me ha pasado es lo que ha habido en clase y las actividades, ¿sabéis? En poner en práctica esos conocimientos. Y al final si esos conocimientos los pones en práctica, al final lo asimilas y en el examen te parecerá una actividad más. También es muy importante a la hora de, digamos, de hacer un examen tener una redacción en calidad de escritor, ¿no? El que escribe obviamente el examen, pues bueno, amplio, para poder un poquito también decorar, ¿no? La definición. Si hablamos por ejemplo, un examen de lengua o de historia, ¿no? También es muy importante tener un conocimiento a la hora de hablar, ¿no? Un conocimiento a la hora de escribir, disculpad también. Porque se debe escribir, ¿no? Al hablar, bueno, si hay exámenes orales, pero bueno, entendéis el concepto, ¿no? Al final es eso. Digamos que también tienes que tener tienes que tener una prestancia con respecto a la hora de comunicar, a la hora de hablar. Por eso también es muy importante la comunicación. A mucha gente le parece que no, parece que es una tontería, pero realmente es lo que nos hace relacionarnos entre las personas. Es que lo que realmente nos hace es la cara que queremos mostrar con respecto a los demás. Es lo que nos hace conocernos o darnos a conocer. ¿Sabéis? Es muy importante la comunicación. Y si quieres expresar algo que tienes en la cabeza y realmente no sabes cómo decirlo, es un fastidio, claro que es una putada, pero bueno, quiero decir, simplemente, pues eso. Es que, ¿qué haces? ¿Qué haces si realmente no sabes exactamente cómo hablar? A veces se te hace muy complicado, claro que se te hace muy complicado. Por eso a veces también hay que, ¿cómo decirlo? Mejorar, actualizar nuestro vocabulario y aprender nuevas palabras. No digo estudiarlas, pero sí que entenderlas y aplicarlas en nuestro entorno, practicando y al final, de tanto practicar, la comunicación te sale sola, te sale espontánea, te sale innata, pero obviamente ha habido unos conocimientos a mis espaldas, ha habido una práctica a mis espaldas, ha habido una experiencia a mis espaldas. Pero ahora la forma de comunicar al final sale sola, sale de forma rápida, sale ágil, sale amena. Y, por ejemplo, para mí los episodios de Diario de un Ansioso se me hacen muy fáciles. Normalmente no tengo ningún corte, normalmente los hago del tirón. ¿Por qué? Porque tengo cierta facilidad, porque al final cuando estás en un campo muchas veces y por mucho tiempo, la adoptas y lo tienes como algo tuyo propio y se te hace muy fácil de tener en cuenta, se te hace muy fácil de dialogar, se te hace muy fácil de comunicar, se te hace muy fácil de subir los episodios. Se te hace muy fácil, muy fácil. ¿Por qué? Porque has entendido conceptos. ¿Por qué? Porque has practicado. Y es lo que quiero yo, poner en bandeja en este episodio. Que al final todo es entender. Y sí, hay un agobio detrás, sí, hay mucho que estudiar, no solo es una asignatura. Precisamente por eso, por el mero hecho de que hay muchas asignaturas y quizás hay poco tiempo a la hora de estudiar, por eso es mucho más importante el tema de entender que estudiar, porque estudiar requiere mucho más tiempo, a no ser que tengas una gran memoria, tengas una memoria fotográfica. Pero si eres una persona normal, como yo, es, digamos que, mucho más fácil,
mucho más fácil, mucho más ameno y mucho más didáctico, mucho más educativo el hecho de entender. El hecho de entender. Mucho más ágil, es que se te hace mucho más ameno, mucho más fácil todo. Todo. Incluso la asignatura que menos te gusta. Porque al final son métodos. Al final es coger la base y adaptarla a nuestro estudio, ¿sabéis? Y es algo que quiero agradecer muchísimo desde aquí a ese profesor de matemáticas, que aprobé muy poco con él, porque me tocó en la época que me tocó, pero con retrospectiva, un año después, realmente, digamos que tuve en cuenta esa filosofía, tuve en cuenta la filosofía de entender, de retener la información y expulsarla y practicarla. No vomitarla, practicar la información que tienes en la cabeza, entenderla, dominar los conocimientos. Y si te equivocas y no entiendes un concepto en concreto, pregunta, porque al final, de tanto preguntar, al final, por tarde o temprano, tendrás el concepto en la cabeza. Vale, tardarás más que otra persona, vale, tardarás menos que otra persona, pero bueno, al final lo entenderás. Todo es cuestión de tiempo, todo es cuestión de paciencia, todo es cuestión de práctica. Práctica. Y al final te sale rodado. Habrá una asignatura que se te dé mejor que otra, por supuesto. Pero eso no quiere decir que tengas que dejar de atender o simplemente tienes miedo de preguntar. No. Utiliza los mismos métodos. Quizás te cueste más, sí. Si yo no digo que no digo que sea este método, vamos, el mejor para estudiar. Mi sueño hecho realidad. No, ni mucho menos, pero tener eso en cuenta. Porque eso lo que va a hacer es mejorar en calidad de estudiante, en calidad de comunicador, en calidad de trabajador, cuando apliques esos conocimientos, en calidad de estudiante, de retener. Es muy importante. Sobre todo en la carrera, el tema de entender, porque al final esos conceptos lo vas a tener que aplicar en el trabajo, porque son importantes a la hora de ejercerlo. Por lo tanto, es muy importante también, porque bueno, si quieres en el instituto, pues bueno, como es algo mucho más variado, ¿no? Física y química, matemáticas, educación física, pero en tema de la universidad ya se centra más, se especializa más un concepto en concreto, ¿no? Un trabajo en concreto, una profesionalidad en concreto. Por lo tanto, también es mucho más importante el tema en la universidad de decir, oye, voy a retener estos significados, voy a entenderlo porque esto me va a ayudar en un futuro para mi trabajo. Y quizás me ayude de algún apuro. Y me ayude a solventarme bien, a agilizar mucho mi estancia en el trabajo. ¿No? Yo realmente agradezco tener de que se me haya ofrecido este conocimiento, esta manera de pensar, esta filosofía. Y espero que con este episodio vosotros, tengáis una vertiente nueva a la hora de estudiar, a la hora de retener, a la hora del conocimiento en general, ¿no? De que veáis el instituto de otra manera, o la universidad. Al final parten de una misma base. Y hay gente que quizás lo empeora, o quizás le da otra visión distinta, errónea para mí, en mi opinión, de lo que verdaderamente es la educación, ¿no? Pero bueno, eso es cada uno y no es el mejor método, por supuesto, pero para mí sí que lo es. Digo el mejor método en general, de forma objetiva, seguramente no lo sea, pero para mí sí que lo es. Para mí sí que lo es y me funcionó. Realmente a mí me funcionó. Y de hecho, pues bueno, hacía lo mismo que cuando estudiaba, pero incluso con menos desgaste cognitivo y aprendiendo muchísimo más y divirtiéndome a veces incluso, imaginaos. Nada más, espero os haya gustado este episodio y espero que tengáis en cuenta esta vertiente nueva con respecto a la educación, con respecto a darle otra vertiente diferente y que a veces no es todo tan malo. A veces hay que simplemente tener paciencia y mirar y cavar y al final veréis
que no todo es malo y que tiene algo de positivo y que os puede ayudar en un futuro a la hora de ejercer cualquier cosa. Nada más, espero os haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente.